con William Montesinos Castro. Noticias, temas de actualidad, política, salud, educación. Panorama, el magazine. Disfrútalo. Saludo cordial a todos los televidentes que como siempre tienen la señal de Telepetróleo. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra presente emisión. Y gracias a Dios Todopoderoso porque nos permite hoy estar aquí, compartir con muchas personas, con muchos amigos, con nuestros familiares, pero ante todo nos permite tener una buena relación con Él. De manera pues que nadie, absolutamente nadie tiene excusa para no estar bajo la cobertura de la bendición de Dios. Y como siempre, leemos un pasaje de la Biblia para que durante el día reflexionemos. Hoy quiero compartir con ustedes el libro de los Salmos en el capítulo 1, versículo 6, que dice: porque Jehová Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Porque Jehová Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hay un pasaje conexo a ese que dice que matará al malo la maldad. Muchas veces uno se pregunta por qué suceden cosas, muchas veces uno se pregunta qué es lo que está pasando, por qué Dios está castigando, y a veces ni siquiera es Dios, es lo que hemos sembrado que empieza a germinar y nosotros empezamos a cosechar. De manera pues que el consejo, la reflexión de hoy es andar correctamente, ser justo y tratar de tener presente a Dios en todo lo que hagamos, para que no nos descarriemos. La Biblia también dice que cuando uno anda en el camino de Dios, por torpe que sea, no tropezará. De manera pues que muy interesante lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y bien, empezamos. Ya tenemos aquí a nuestro primer invitado. Se trata de el ingeniero de sistema, precandidato a la alcaldía de Barrancabermeja por el Partido Centro Democrático, Javier Pilonieta, a quien quiero agradecerle que haya aceptado la invitación a dialogar con nosotros. Ingeniero, bienvenido a Panorama. Muchas gracias, William. Un saludo para usted, para toda su amable teleaudiencia y, por supuesto, estoy muy encantado de estar en su programa. Pues nosotros queremos hacer un ejercicio con todos los candidatos para que la gente lo conozca. Y bueno, aunque tengo por ahí la hoja de vida y como suele decirse, una persona preparada, quisiera que usted, en su propio concepto, pudiera decirle a todos los televidentes, a todos los barranqueños, ya que en estos momentos es precandidato, quiere llegar a la alcaldía de Barrancabermeja. ¿Quién es Javier Pilonieta? A ver, William, Javier Pilonieta es un barranqueño de corazón. Yo realicé todos mis estudios de bachillerato en el Colegio Seminario San Pedro Claver. Egresé en el año 1988, cuando era rector el padre Arturo Garzón Alfonso. Posteriormente hice estudios en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Hice estudios de posgrado en Telecomunicaciones, en Gerencia de Recursos Energéticos. Laboré en principio en la planta embotelladora de Coca-Cola cuando tenía oficinas y producción aquí en Barrancabermeja, más o menos para el año 96. Contratista en el grupo de soporte tecnológico de Ecopetrol por allá para el año 97. Posteriormente, pues
Laboré con la universidad que egresé, luego fui jefe de sistemas de la Cámara de Comercio, posteriormente asesoré a Cor Magdalena en la oficina de planeación. Bueno, luego tuvimos la oportunidad de compartir 4 años con el gobierno de Edgar Cote como asesor de la parte tecnológica, lo que hoy es el equivalente a la Secretaría de las TICs. Y de ahí pues tomé la decisión de conformar mi propia empresa, mi propia firma, consultor de muchas empresas del sector local, regional, nacional. Fui miembro de la Junta Directiva por parte del Gobierno Nacional en la Cámara de Comercio en el segundo periodo del presidente Uribe. Docente, cátedra de reconocidas universidades como la Universidad Cooperativa de Colombia, como la Universidad Industrial de Santander. También tuve una experiencia de docencia en la UDI, que antes se llamaba Centro Sistemas. Bueno, en fin, comerciante. Estoy casado con una barranqueña que es abogada, Diana León. Tenemos un hijo de 11 años que se llama Jerónimo. Y bueno, aquí estamos colocando nuestro granito de arena para aportarle a la ciudad que hoy tanto lo necesita. Una buena hoja de vida. Le falta ser alcalde de Barrancabermeja. Muchas gracias. Pero siempre le pregunto a los candidatos, ¿es consciente de la responsabilidad que tiene ser alcalde de Barrancabermeja? No lo digo por la situación pasajera, porque para mí todos los municipios, no solamente de Colombia, las ciudades del mundo, a veces se presentan algunas crisis y que es su oportunidad para mostrar el talante del que se está hecho y cómo superar. Quien no ha afrontado crisis nunca sabrá qué capacidades tienes de superar cosas, pero se es consciente de la responsabilidad, no solamente por ser Barrancabermeja una ciudad tan compleja en algunos casos, sino también por los retos que nos esperan como distrito especial, como alcalde del centenario, porque el gobierno nacional a través de algunos proyectos ha empezado a tomar riendas en algunas cosas. ¿Se es consciente? ¿Es consciente el doctor ingeniero, disculpe, Pilonieta, del reto que eso representa? Y cuando hablo de un municipio complejo, de saber que usted puede llegar a ser ganador, pero que muchas personas ahí están esperando quién gana, no para trabajar de la mano, sino para ser de pronto la piedra en el zapato de quienes llegan, porque dicen, ese no es de mis afectos, hay que mirar a ver qué le encontramos para hacerlo caer. Mire, William, si los políticos hubiesen obrado en los últimos años históricamente correctamente, los empresarios no estaríamos metidos en política. Yo creo que esta administración fue la gota que rebosó la copa y más fondo no podíamos tocar. Y precisamente eso fue una de las motivaciones que nos generó a un grupo de amigos, de comerciantes, de centros de pensamiento, de centros de discusión. Hey, venga, ya estuvo bueno con los políticos. Mire cómo está la ciudad después de 100 años de regalías, 100 años de industria del petróleo. No tenemos satisfechas las necesidades primarias básicas, servicios públicos. No tenemos solucionado el tema de los residuos sólidos, el tema de las basuras, la calidad del agua. No tenemos claridad frente a un terminal de transporte. No tenemos hospitales de tercer, cuarto nivel. El tema de la educación. Entonces, cuando uno hace un paneo o hace un desglose del escenario de cómo está la ciudad ahora, pues llegó la hora de actuar, llegó la hora de dejar de criticar y obviamente actuar con responsabilidad. Por supuesto que Barrancabermeja es una ciudad compleja en el escenario político. Ese tema de agresiones y de contradicciones o de legitimar al ganador o al que no piense ideológicamente igual a mí,
pues nos da el derecho, creemos que nos da el derecho de atacar, pero esa no va a ser nuestra política y nuestro proyecto va a ser de propuestas, de respeto, concentrados, no perder el horizonte, que es lo que necesita Barranca Bermeja. Y la responsabilidad, para terminarle su pregunta, William, hoy Barranca Bermeja sola no va a poder salir de esta crisis. Necesita de la ayuda del gobierno nacional, del Congreso de la República, para lograr las transformaciones y la transmisión de fondos y de recursos importantes para lograr los proyectos que necesita Barranca Bermeja. Sin lugar a dudas, ser aliado del partido que hoy ostenta la presidencia de la República, pues es una verdadera alternativa para cualquier municipio. Usted ha dicho algo con respecto a la actual administración, dice que ha sido la gota que rebosó la copa. No sé si usted se refiere a la administración como tal o a quienes entorpecieron en cierta forma la administración, porque estaba haciendo un recorrido por los diferentes barrios y pese a que no ha podido tener una administración cabal, hemos visto barrios totalmente pavimentados. Oiga bien, totalmente pavimentados. Calles pavimentadas, que nunca, calles angosticas donde antes no, y una serie de cosas que son interesantes. La cuestión de las becas a los chicos se sobrepasó, el transporte escolar. Es el único municipio de Barranca Bermeja donde, por ejemplo, los alumnos se pueden montar al transporte escolar solamente con el uniforme, no con un bono que anteriormente llegaban y los vendían y los pelados, los chicos quedaban en la misma. Entonces, y una administración que no había cumplido el año y ya le estaban socializando la revocatoria. Y para no seguir hablando del mismo tema, porque yo creo que este tema ya está trajinado, el tiempo dirá quién tiene la razón. Aparte de eso, uno se da cuenta que la gente aún sigue usando con el dolor ajeno, somos indiferentes y parece que no hemos aprendido que con todo esto que ha sucedido, la que ha perdido la ciudad, y que el único municipio donde la revocatoria afectó fue Barranca Bermeja, porque ningún proceso revocatorio en el país salió adelante. Mire, William, los alcaldes están para cumplir la ley y los alcaldes históricamente han sido inferior a lo que normalmente espera un municipio como Barranca Bermeja. Me explico. Que los alcaldes cumplan con los programas de gobierno que están definidos por acuerdos municipales o que están definidos en los que en campaña son los programas de gobierno y luego se convierten en sus planes de desarrollo, pues eso es lo mínimo que uno espera de un gobernante, porque para eso se nombra alcalde o gerente de una organización, en este caso la alcaldía, y para eso se le paga un sueldo. Entonces uno ve, por ejemplo, en los informes de rendición de cuentas, todos los ejemplos que usted dice, que pavimentaron unas calles, que dieron unas becas para unos estudiantes de bajos recursos, que lo del transporte escolar, que lo de el suplemento alimenticio. Por eso vamos a premiar a un alcalde. Si para eso, esos son los programas mínimos que ya están definidos, no solamente del último alcalde, sino que históricamente se han aprobado. Hoy los alcaldes tienen que, y Barranca Bermeja lo necesita, tienen que estar superior, por encima de las expectativas de lo que hoy necesita Barranca Bermeja. Necesitamos un alcalde con gestión, un alcalde con voluntad política, un alcalde que gobierne para todos los barranqueños, independiente de ideologías de izquierda, centro, derecha, religiosos, ateos, apolíticos, que me votaron, que no me votaron, que estuvieron de acuerdo, porque esa fue una de las principales hoy, esta administración, y cuando yo hablo de administración no me refiero solo al Ejecutivo, me refiero también al Consejo Municipal, William. De nada saca Barranca Bermeja en nombrar, y espero ser yo, con el favor de Dios y de la voluntad de los buenos barranqueños,
tener un buen alcalde si no tenemos un control político idóneo, probo, excelente, porque ahí también hay responsabilidad en el Consejo Municipal. Entonces, hoy Barrancabermeja necesita una persona que se conecte, porque usted también lo dijo en la introducción, distrito especial. Ser distrito especial quiere decir de que en más de 1.115 municipios Barrancabermeja queda a la par de un departamento o de 10 distritos que se acumulan a lo largo de la historia en este país. Vamos a poder interactuar directamente con el presidente de la República. No vamos a tener que hacerle lobby al gobernador ni a ningún orden, una entidad regional para postular proyectos, por ejemplo en el COMPES, como quedó en el acuerdo legislativo. Barrancabermeja puede participar directamente en los COMPES, que son los consejos nacionales de planeación económica estratégica, para jalonar recursos, convenios de cooperación internacional, todo lo que necesitamos precisamente para cambiar ese chip, despetrolizar nuestra mente y salir de esa dependencia que prácticamente nos ha tenido en estas crisis, que es el tema petrolero. Barrancabermeja debe encontrar nuevos renglones. Entonces, un alcalde tiene que salir de lo normal y de lo tradicional que fue elegido. Doctor o ingeniero... Javier, William, ¿me puede decir Javier? ¿No? Es que siempre se le mete la palabrita de doctor y uno tiene que estar presente. Tranquilo. Que es un ingeniero. Conmigo, Javier. Un ingeniero, una persona que no, porque hay que hacerle reconocimiento a los esfuerzos de estudio que se ha hecho, y a mí eso sí lo tengo presente. Usted acaba de tocar un punto diciendo que, por ejemplo, los alcaldes deben cumplir con lo que ofrecieron en campaña, que es lo mínimo que se le puede exigir. Sin embargo, concepto muy particular, yo siempre trato de tener conceptos de otros, pero hoy quiero tener el concepto mío. A mí me parece que las promesas de campaña que hacen los candidatos es uno de los escollos grandes para que las ciudades, los municipios se desarrollen. ¿Por qué? Porque estos están sujetos a cumplir precisamente lo que prometieron en campaña y se olvidan de proyectos importantes que vienen de administraciones anteriores. Y no le meten el diente, no es que eso no le meten el diente porque dicen, no, eso no lo prometí yo. Y se ve obligado porque si no cumple lo que prometió, le pueden estar haciendo precisamente la tan infortunada revolcatoria. Mire, William, ¿usted sabe qué es la Casa Santander? En este momento, aquí hablar de la Casa Santander, no. Bueno, la Casa Santander fue creada en una ordenanza departamental en 1915, hace casi 104 años. Y es una casa que depende de la gobernación de Santander y fue creada en esa época, hace más de 100 años, precisamente para poder tener en Bogotá una edificación y obviamente unas personas de enlace con el gobierno nacional. ¿Sabe de qué le ha servido esa casa a Barrancabermeja? De nada. Absolutamente nada. De nada. ¿Cierto? Sí. Entonces... Porque si le hubiese servido de algo, créame que yo hubiera dicho la Casa Santander es esto, porque uno como periodista está... sí. No, pero es como para darle un ejemplo de que el alcalde que llegue no puede perturbar o no puede darle continuidad a proyectos importantes que ha hecho el alcalde anterior, porque no es de mi línea política, porque piensa distinto, porque es que no me cae bien, por eso. Porque ahí es donde se atrasa la ciudad, William. Entonces, hoy Barrancabermeja tiene que pensar a un proyecto a mediano y a largo plazo, 12 años. Pero no es mejor entonces en el discurso decir, me comprometo a continuar los buenos proyectos de la administración anterior. Es que el problema a veces, eso sí lo puedo decir con conocimiento de causa, no es porque los proyectos no sean buenos, ni porque no, o sea, a veces me inclino a creer que no es porque no los haya metido en el programa de gobierno, sencillamente es porque hay un celo tan perjudicial, porque quien se va a llevar los honores y a veces los ciudadanos también tienen algo de culpa porque dicen, no, eso lo trajo, lo empezó fue fulanito y no este no ha hecho nada. Lamentable, William. Mire, le puse el ejemplo de la Casa Santander precisamente porque estos casi 4 años que se van a cumplir, hay una ruptura entre el gobernador y el alcalde. Por egos, por pulsos políticos, que al final quien termina lesionado es la ciudad. El proyecto de la Plaza Torcoroma,
el acuaparque, Sí, la megaludoteca. Muchos proyectos, sin lugar a dudas. Entonces, ahí le puse ese ejemplo precisamente porque el alcalde no solamente puede pensar en sus electores, sino que tiene que darle, obviamente, continuidad, y eso no tiene que ponerse en el plan de gobierno, eso debe quedar en el sentido común de una construcción, de un colectivo, de una ciudad, a corto, a mediano y a largo plazo, por lo menos 12 años. Mire, hoy no tenemos plan de ordenamiento territorial y hay una incertidumbre. He tenido conversaciones con algunos concejales y algunos funcionarios de la administración y no hay claridad si este gobierno va a poder actualizar el plan de ordenamiento territorial y vamos a hacer, ya somos distrito especial y sin un POT. Fíjese la desincronización que hay entre lo local, lo regional y lo del Congreso de la República. Allá en Bogotá nos dijeron, ustedes son distrito especial y no nos preguntaron si teníamos POT. Pero por eso le decía al principio que el quien llega a la alcaldía en esta ocasión tiene una responsabilidad inmensa. Javier Pilonieta, ingeniero, precandidato por el Centro Democrático, y él dice que le digan, Javier, así de sencillo, con él vamos a seguir dialogando, pero primero vamos a unos mensajes y retornamos con más Panorama. Panorama, el magazine. Regresamos acá a Panorama y retomamos el diálogo con el ingeniero Javier Pilonieta, precandidato por el Partido Centro Democrático a la alcaldía de Barrancabermeja. Usted es un amigo del presidente. ¿Cree que eso le va a ayudar si llega a la alcaldía para que Barrancabermeja, digamos, reciba lo que tiene que recibir por parte del Estado colombiano? ¿Ser amigo del presidente Duque en esto es producente o es contraproducente? Bueno, en eso sí tengo que hablar con mucho respeto, porque el presidente Duque lo dijo en campaña, él iba a gobernar para todos los colombianos, para todos los alcaldes y gobernadores, independientemente del aval y de la ideología política. Lo dijo inclusive ya presidente electo en la Federación Colombiana de Departamentos, y en eso yo mal haría en decir que para mí es una ventaja electoral decir que soy amigo del presidente Iván Duque. Aquí, independientemente de la amistad, lo que toca es un gerente serio, técnico, que estructure proyectos y que trabaje. Ahora, en el tema del partido, por supuesto que me siento muy tranquilo, me siento muy respaldado porque tenemos una bancada parlamentaria disciplinada, juiciosa, inclusive siendo oposición en el gobierno anterior, el presidente Iván Duque, siendo senador, logró sacar proyectos de ley como ampliar la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas. Logró ejecutar la ley o sancionar la ley o proyectar la ley más bien para ser sancionada por el presidente de la ley de economía naranja, la estampilla ProWis. El partido logró Monpós ser distrito especial. Vea usted lo que Barrancabermeja intentó hacer durante 30 años en una agenda legislativa. Centro Democrático, siendo partido de oposición, logró elevarle la categoría a Monpós de distrito especial. Entonces, por supuesto que en campaña tuvimos la oportunidad de traer a Iván Duque cuando era senador y precandidato a Barrancabermeja. Lo llevamos a la Universidad Cooperativa de Colombia a una charla de ley de economía naranja. Estuvo en el foro de precandidatos que hicimos en el auditorio de la Misión Carismática y tuve la oportunidad de interactuar con él, de conocerlo también en algunas presentaciones que hizo en Bucaramanga. Y pues el presidente Iván Duque quedó muy impactado con Barrancabermeja porque para esa época, para noviembre del 2017, Barrancabermeja acumulaba 27 suicidios en el año por todo el tema de la incertidumbre, de esa problemática de salud pública que tiene Barrancabermeja, prácticamente 3 suicidios por mes. Y eso impactó no solamente al senador Iván Duque, a la Paloma Valencia, a María del Rosario, a todos los precandidatos, y el partido hoy está muy preocupado por Barrancabermeja. Mire que con unanimidad, ahí no hubo ninguna prevención y ninguna observación en el tema, por lo menos del acto legislativo de Distrito Especial. Entonces, y lo está demostrando con hechos, con cifras, con dinero. Mire, los 157.000 millones de pesos para la construcción de la cárcel regional, ¿quién los dio? El gobierno nacional. 500 millones de dólares para
la incertidumbre, la expectativa que tenemos para los pilotos ante el tema de fracking, para Ecopetrol. Vamos a desarrollar esos pilotos y de acuerdo a lo que ahí resulte, técnica, científicamente, con una comunidad ambiental, científica, académica, si es conveniente para Barranca o no, se va a tomar la decisión frente al fracking, pero va a haber una inversión importante. Lo de navegabilidad del río, William, ya vino la ministra de Transporte y dieron una apropiación presupuestal para hacer un dragado que en este momento necesita Impala en unas áreas aquí aledañas a Barranca Bermeja, y lo del cierre financiero para lo que puede ser la concesión de 2.6 billones de pesos. El tema de una inversión para mirar si se puede viabilizar este sistema de explotación del fracking, no es mejor, no hubiese sido mejor pensar en la modernización de la refinería antes que pensar en el fracking. Lo digo porque fíjese que ayer, según uno de los reconocidos líderes de la USO, el presidente Edwin Palma, daba a conocer a través de las redes sociales que se había presentado otro incidente, otro accidente en la refinería, que eso no debe estar pasando. Ecopetrol dice, se le ha invertido tanto dinero a la refinería que hoy la refinería, dando a entender que prácticamente no necesita una modernización. Sin embargo, nosotros vemos que se apagan las plantas, que hay accidentes, que perecen personas, hay pérdidas de vidas humanas ahí, y no pasa nada con ese proyecto que un día le prometieron a la ciudad de Barranca Bermeja. Hace 10 años, cuando se creó la expectativa del famoso PMRB, el escenario mundial de la industria del petróleo era una fotografía totalmente distinta a la que hoy tenemos ahora. Les resumo, Colombia tiene 2 refinerías, Cartagena y Barranca Bermeja. Hoy Cartagena está modernizada, es una de las refinerías más modernas, no solo en Colombia, que hay en Latinoamérica. La situación a nivel regional, nacional, frente a temas por lo menos como las reservas, es muy distinta a la que presenta hoy el país 2019 versus al año 2010. Para concluir el tema de modernización y que si es más conveniente modernizar que hacer fracking, ¿qué concluyo yo, William? Mire, zapatero a tu zapato. Ni un alcalde debe manejarle la política petrolera a Ecopetrol, ni el gerente ni el presidente de Ecopetrol debe manejarle los programas ni la política a un alcalde. Ellos saben allá exactamente qué es lo que tienen y qué es lo que deben hacer. Yo veía en el informe de gestión la entrevista que le hizo el ingeniero Orlando Díaz a Pedro Severiche, y él decía que por qué no se había hecho la refinería, la modernización de la refinería, y él concluía en una frase: muchas veces puede más la razón que la emoción, ¿sí? Era un momento de crisis económica internacional, el bajonazo del precio internacional del barril, y Cartagena venía en una crisis en el proceso de modernización y en la crisis económica de todo el sobrecosto que tuvo la modernización de esta refinería. Y uno como alcalde o como precandidato pretender manejarle la política petrolera a Ecopetrol, mire lo que nos pasó en este gobierno. La primera autoridad civil del municipio llamando a cabildo abierto para hacerle un paro a Ecopetrol. ¿En qué mente cabe eso? Nuestro principal aliado, nuestro mejor vecino, pretender pararle las instalaciones. La pregunta es, ingeniero, es si realmente Ecopetrol ha sido aliado y ha sido un buen vecino, porque si bien es cierto, usted puede que no esté de acuerdo, y muchos ciudadanos que pueden que no estén de acuerdo, inclusive puede que yo no esté de acuerdo, también es cierto que Ecopetrol no ha sido honesto con Barranca Bermeja, en el sentido de que se dieron a conocer cifras, inclusive de impuestos que tenían que pagar, y no los pagaban completos, y que anteriormente no se decía nada porque lo que pagaban parecía mucho dinero, pero hoy cuando la ciudad ha crecido se ve que se necesitan esos dineros. Inclusive se colocaron unas acciones para ver si se recuperaba esa plata. Lo que pasa es que un municipio pelear con el Estado
el Estado siempre va a salir ganando por ser el Estado, pero eso no significa que tengan la razón. Mire, William, en el diálogo sincero se construye la confianza. Históricamente o en los últimos 20 años, las fuerzas vivas, los gremios han estado en un pulso y en un agarrón con Ecopetrol. Pretender usted, el ejemplo que le puse, llamar a cabildo abierto para paralizar la empresa. Uno, lo que usted dice, embargarle las cuentas a Ecopetrol por 130.000 millones de pesos por unas supuestas malas liquidaciones del impuesto de industria y comercio. ¿Qué le tocó hacer a Ecopetrol? Le tocó hacer un movimiento interno financiero, crear unas fiducias porque prácticamente se quedó sin caja. ¿Cómo? Y después viene a decirle, venga, Ecopetrol, es que yo necesito que usted me ayude en un programa de interés o de impacto social. O sea, te doy con el garrote y luego te digo, ven, ayúdame. No, seamos claros, seamos sinceros. Puede que haya históricamente algunas situaciones en donde Ecopetrol, que al final Ecopetrol actúa es por la ley, William. O sea, uno no puede, la liquidación del impuesto de industria y comercio se hace por una fórmula que está en la ley. El pago de las regalías se hace por una fórmula sí, que está en la ley. Pero es que según se dice el informe es que se ocultaron cifras. Ahora, yo no sé si a Ecopetrol se le puede decir, venga, ayúdeme con esto. Si es realmente una ayuda o es una obligación, porque es que aquí estamos recibiendo altos índices de contaminación. Estoy haciendo, como dicen por ahí, de abogado del pueblo, no del diablo jamás, del pueblo, de Barranca Bermeja. Y uno puede mirarlo desde muchas ópticas. Lo que sí es cierto es que se debería actuar con honestidad. Pregonamos a veces muchas cosas, pero y se ven cosas y no se corrigen y hay discursos contra la corrupción y no hay corrección. Hoy se dice, bueno, ya no va a haber más casas por cárcel para los corruptos, sino que se van para la cárcel. Vamos a ver qué tan cierto es eso y ojalá que sean los corruptos, no los inocentes, los que menos hacen actos de corrupción, porque es que los corruptos son tan ágiles que no van frente a ellos a los actos de corrupción, sino que mandan a otras personas. Quienes están detrás van a salir siempre bien librados. Ya como el tiempo se nos acabó, quiero hacerle una pregunta directa, concisa, y es relacionada con la redistribución de las regalías que se van a implementar. ¿Cuál es? Mire, William, la parte más importante para inversión? Esa muy buena noticia está calientica. Ayer se dio el primer debate en plenaria en el Congreso de la República. La ponente es la senadora Paloma Valencia y Barranca Bermeja o todos los territorios productores vamos a poder subir del 11.2 al 25% de las regalías directas que en el gobierno anterior, desde el 2012, nos habían invertido la torta de distribución, que era 80% para los fondos o municipios no productores y 20% para productores. Hoy, en ese cuadro que estamos viendo, vemos que municipios productores con posibilidad de anticipo 5% y departamentos y municipios y puertos productores 20%, un total de 25%. Con una excelente noticia y ese reconocimiento se lo tenemos que dar a la senadora Paloma y a nuestros representantes del partido. Ese 5% de anticipos, William, va a permitir que en el momento de que Ecopetrol o el Estado haga un acuerdo, un contrato frente a un tema de exploración o proyectos que generen regalías, se puedan ejecutar inmediatamente al momento de legalizar el contrato y no esperar a que se desarrolle el proyecto, la plata o la regalía se lleven al DNP, al Ministerio de Hacienda, esperar la siguiente bianualidad, porque es que la ley de regalías hay que entenderla y funciona es por bianualidades, o sea, lo que hoy se está produciendo lo vamos a poder ver hasta dentro de 2 años. No, hoy lo que se está legalizando y produciendo se puede, si esa ley, si ese acto legislativo, porque aquí hay que modificar la Constitución, el tema de regalías es por Constitución Nacional, si ese acto legislativo se llega a aprobar, Barranca Bermeja puede tener un oxígeno económico inmediato del 5% de las regalías directas, que es una cantidad cercana a los 45.000 millones de pesos. ¿Para qué? Para proyectos de impacto nacional, para
sobre lo fundamental que hemos hablado que necesitamos en Barranca. Eso es una muy buena noticia. Ojalá que se dé en esta agenda, sino en la próxima agenda legislativa, y estamos seguros que para el 2020 Barranca Bermeja va a tener noticias importantes en caso de legalizar este acto legislativo. Bien, el tiempo se nos agotó, pero estaremos pendientes a ver qué pasa con los candidatos o precandidatos en estos momentos a la alcaldía de Barranca Bermeja. Ingeniero, gracias por habernos acompañado. Ojalá que no se le olvide el camino y venga, nos cuente cómo va la campaña ahora que realmente ya empiece el proselitismo. A ustedes televidentes, no se vayan. Tenemos más para compartir con ustedes. Vamos a hablar de un tema bien especial relacionado con los servicios públicos. Pues en estos días se realizó un conversatorio donde estuvo la superintendencia. ¿A qué conclusiones llegaron? Yo estuve presente también, pero he invitado a alguien para que me diga qué se puede esperar como resultado de este conversatorio. Una vez más, gracias. Mensajes. William. Y retornar. Panorama El Magazine. Disfrútalo.